Ustedes, mis hermanos, vamos a, voy a empezar con mi presentación. Y permítanme, ya está por ahí. Bueno. Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. ¿Recuerdan en qué nos quedamos y de nuestro estudio que estamos viendo el tema? El tema en sí, ¿se acuerdan cuando menos del tema? Estás hablando de los personajes que han tenido una relevancia en la Biblia. Ajá, Y creo que del último que hablaste fue de Moisés. sí. Bueno, en realidad lo que estamos viendo, acuérdense, el tema en general desde que comenzamos se llama el canon de la Biblia. Ya una vez pues habíamos analizado cómo se formó la Biblia, precisamente canon se refiere a cómo se formó, pero ahora retomando otra vez el tema de la formación de la Biblia, lo estamos analizando desde el punto de vista precisamente de los personajes más importantes y pues comenzamos con el primer libro que es el Génesis y que ya lo vimos por ahí. Y ahora vamos ya entrando al segundo libro, que es el Éxodo. En realidad eso es lo que estamos viendo. Y ciertamente, en cuanto al Éxodo, a este segundo libro, ya esta parte que corresponde, pues ya nos que ahí hasta ahí llegamos. Y voy a tratar de hacer un pequeño resumen, algo para que entremos en contexto. Y bueno, lo último que vimos dentro del Génesis, al final, pues fue la historia de José. Y vamos a ver que después de José y de que se multiplicase el pueblo hebreo en Egipto, este es maltratado por el nuevo faraón que intenta disminuir al pueblo porque tiene miedo de que ha crecido mucho. Y precisamente en ese entorno, ya después de esa época, o en esa época es cuando surge Moisés. Este personaje con una muy peculiar historia que al igual que la de José el Soñador, es ampliamente representada en el mundo histriónico, en películas, en obras de teatro, cine, etcétera. Y precisamente toda esa información que ha llegado a través de estos medios es lo que ha llevado a confusiones e ignorancia con respecto a la narrativa bíblica. Porque regresando pues a lo que nosotros vimos, fue como ante esta amenaza de Faraón al pueblo de Hebreo, fue y que pues él había ordenado matar a todos los niños. Moisés, por su madre, idea cómo rescatarlo, cómo resguardarlo, y lo pone en una cesta en el Nilo, una cesta de mimbre, y de ahí es rescatado, de ahí es rescatado por la princesa, por una princesa hija del faraón, y que pues entonces vemos cómo de esa manera él logra sobrevivir. Y él vive al cuidado de su madre, porque fíjense qué curioso que cuando lo rescata, pues ella le busca una nodriza al niño. Y aquí es donde empezarían una serie de especulaciones porque pues busca una nodriza hebrea. Entonces claro que se da cuenta que el niño es hebreo. ¿Por qué? Pues no sé si porque ya iba circuncidado. Porque al rato vamos a retomar ese tema de la circuncisión en unas ciertas, con ciertas, en un cierto entorno. No lo sé.
Pero bueno, ella le busca esa nodriza y resulta que es la misma madre de Moisés la que se encarga de criarlo, hasta que pues es mayor. Ya cuando es grande, él no es muy abundante la narrativa, como a diferencia de las películas, que pues ahí sí se ve mucha acción, todos los detalles del príncipe de Egipto, etcétera, ¿no? Entonces lo que sucede es que él sale ya siendo grande y reconoce a su pueblo. Entonces ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, entonces lo defiende y al defenderlo pues mata al hebreo, lo entierra y él se va. Posteriormente en otra salida pues ve a dos hebreos que están peleando y discutiendo y él pues los llama a que se reconcilien, les dice que no es posible que se peleen entre ellos. Y entonces ellos le dicen, bueno, ¿y tú qué tienes que ver aquí? ¿Qué vas a hacer lo mismo con nosotros que como lo hiciste con el egipcio? Y con eso se da cuenta pues que fue descubierto y efectivamente, ya para eso entonces Faraón, dice la Biblia, esta sí es narrativa bíblica, que Faraón busca matarlo. Ante esto, pues Moisés huye de Egipto y se va a tierra de Madián. Ahí en tierra de Madián conoce a Séfora, que va a ser su mujer. Séfora es hija de un sacerdote de Madián, dice ahí, de Yetro, y pues él la defiende, la ayuda, y eso lo lleva a que, pues ya esto ya lo vimos, ¿no? De que se casa con ella o se junta con ella, como sea, y tiene hijos, y pues se dedica al pastoreo. Y él tiene esa vida establecida ahí en esa región, que entre lo peculiar, lo importante que nosotros comentamos o rescatamos de ahí, de esa parte, es que él, eh, de ahí es donde lo recibe, o sea, él se dedica al pastoreo con su mujer y parece que su vida va a ser así. Sin embargo, él se acerca o anda pastoreando sus ovejas y donde está el monte de Oreb, ahí ve algo peculiar que es el famoso capítulo, la escena de la zarza ardiente. Y desde ahí, eh, Dios le llama y le ordena que vaya a rescatar a su pueblo de Egipto. Todo eso lo hemos encontrado desde el capítulo 1 hasta el 6. Pero lo que vimos también ahí interesante es que ahí en el capítulo 6, a partir del versículo 14, parece cortarse y entonces continúa el resto del capítulo con la genealogía. Y bueno, este, eso llama la atención porque parece que hasta ahí se termina esa narrativa y ya en el capítulo 7 comienza de nuevo, y comienza con la orden o con lo que Dios le pide o le ordena que vaya a rescatar a su pueblo. Pero aquí hay algunas diferencias que pues son importantes porque fíjense que en la anterior narración todo sucede en tierra de Madián, pero aquí en el capítulo 7 dice que ya Moisés está en Egipto. Ahora, también aquí yo quiero recordarles, y creo que con eso nos quedamos no lo vimos muy abundantemente, en cuanto a que en esos primeros capítulos narra algo, que después de que Dios le ordena que vaya a Egipto, y entonces él se va a Egipto con su mujer, con sus hijos, en una posada se aparece Dios con la intención de matar a Moisés. Pero ahí es salvado por su mujer y ahí sucede algo que lo salva mediante el ritual de la circuncisión que hace con su hijo.
y ahí sucede lo que llama mucho la atención y que es algo que ha entrado en discusiones. No se ve mucho, pero es importante señalizarlo, que además está en esta primera narrativa, y ahí le dice que él será esposo de sangre. Es importante, mis hermanos, aclarar que no hay suficiente información para establecer eh, los hechos, si esto es una verdad, si es parte de la narrativa, realmente qué pasó. Porque miren, hay mucha discusión al respecto de lo que significa ser esposo de sangre, y si nosotros nos vamos a las referencias que hay, pues se ha visto de muchas maneras por estudiosos, y algunos pues lo ponen en que, en que está muy relacionado con el ritual de la circuncisión. Precisamente esta es la parte central, porque pues yo les hice una pregunta el otro día al respecto de si Moisés estaba circuncidado, porque bueno, ahorita como les afirmaba, la princesa tal vez sí, cuando lo encontró de pequeño ya iba circuncidado. Pero otro lado también determinaríamos o veríamos que eso tal vez no fue así, porque él vivió entre los egipcios y pues ahí no se daba esa costumbre. Ahora bien, fíjense, nada más lo importante de analizar un tanto a profundidad, y es obvio que va a ser a través de especulación, de suposición, porque no tenemos los elementos. De hecho, el mismo José se casó con una egipcia y tuvo hijos egipcios. Nos preguntaríamos, ¿qué dominó en José? ¿Su fe en el Dios de sus padres, o la religión a la que estaría obligado porque él fue gobernador de Egipto y sirvió a los egipcios, a la que estaría obligado por su cargo, por su situación y por su familia? Y ahí no entraba para nada el ritual de la circuncisión. Nos preguntaríamos entonces, ¿él circuncidó a sus hijos? Ahora, también hay que ver cómo llegó toda su familia, sus hermanos, juntamente con su padre, se establecieron en un lugar, y pues ahí yo creo que no habría mucho problema, porque ellos realmente se desarrollaron independientemente de Egipto. Pero vemos cómo ya esto entra mucho en el campo de la especulación, para llenar esos huecos que no están narrados en la Biblia. Porque ya aquí donde aparece, pues esto ya es muy diferente y se nota. Si nosotros vemos los primeros 6 capítulos de Éxodo y luego nos pasamos ya al 7, vamos a ver que tanto el estilo como la forma de narrarlo es diferente, y tal pareciera que son dos libros diferentes. Esto lo digo, mis hermanos, para que tengamos en cuenta por lo siguiente que les voy a decir. Miren, ante este panorama muy especulativo, ah, para eh, y puesto que no contaríamos con la información suficiente para que podamos establecer una narrativa verdadera, es decir, establecer una información concreta, concisa, entonces queda solamente la especulación. Pero para que no quede nada más como un mero acto especulativo, el estudio de la Biblia, o nuestra fe en la Biblia, esto es necesario que utilicemos algunas herramientas como la epistemología. La epistemología es una parte de la filosofía, y esta es una herramienta que nos ayuda a distinguir entre lo que parece cierto y lo que es cierto. Voy a tratar de resumirlo muy rápido para no meterme mucho en ese tema, porque ya después lo veremos cómo nos ayudan estas herramientas en el análisis bíblico. Ya yo lo había analizado en otros estudios, pero lo estoy poniendo aquí
a muy propósito de cómo nosotros vamos analizando esa formación de la Biblia y desde el punto de vista de los personajes principales, y que muchas veces nos falta mucha información. Entonces nosotros tendemos a llenar esa información pues como nosotros nos da nuestro buen saber. Por ejemplo, yo estaba viendo por aquí algo respecto de cómo funciona esta ciencia o esta parte de la filosofía que es la epistemología, y nos decía, por ejemplo, nosotros estamos viendo dentro de la narrativa, o sea, dentro de los medios constantemente videos de YouTube, de TikTok y de muchos más, y sabemos que no todo es verdad. Sin embargo, cuando se ve un video, un corto de esos, pues a veces se acepta como verdadero, pero porque nos parece que así es, pero realmente no lo sabemos, porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es verdadero? Ahora, ante esto, el problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces, por no decir que generalmente confundimos lo que es información con conocimiento. Hay que distinguirlas muy bien, porque la información son datos sueltos o que tienen relación, pero que en sí no dan ideas exactas, sino que son una serie de datos. Eso es la información. Mientras que el conocimiento es algo que se ha comprobado mediante un proceso de verificación y sobre todo que ya tiene una comprensión. Es decir, ya nosotros podemos establecer algo sólido y verdadero a través de la información una vez procesada. Esto es lo que nos ayuda a hacer la epistemología, y esa ayuda nos va a hacer o nos va a ayudar para que podamos diferenciar entre eh, entre entre algo que sucede o porque no basta a veces con creer, sino saber por qué debemos creer, es decir, que podamos comprobarlo. De hecho, pues esta parte de la filosofía en su se dice que estudia el conocimiento, pero de tal forma que no se enfoca en lo que podemos saber, sino en cómo lo sabemos. Pues realmente se basa en especular, ¿sí? Porque no es lo mismo decir esto es así que decir yo pienso que esto es así. ¿Se entiende la idea? Es decir, nosotros podemos afirmar algo porque me parece que esto es así, a afirmarlo porque comprobamos y sabemos que es así y lo podemos demostrar. Es una muy importante diferencia. Y en esto que nosotros estamos analizando precisamente, como les comentaba a mis hermanos, de estos dos personajes, sobre todo José y Moisés, hay muchísima información, sobre todo toda esa basada en asuntos comerciales. Le han sacado mucho provecho, pero todo eso pues nada más sirve sobre todo para confundir y para que al final de cuentas no se tome en cuenta la información, porque al final de cuentas eso es lo que viene en la Biblia. Además, ¿cómo entonces nosotros podemos eh, saber o cómo podemos nosotros determinar algo a partir de la información que viene en la Biblia? Bueno, esto precisamente se refiere a que, como yo les había comentado, la Biblia se trata de interpretación. Para esto nos es útil otra herramienta que ya la mencioné en alguna ocasión, y la hermenéutica. ¿Sí? La hermenéutica precisamente es el arte de interpretar.
Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esto lo vi por ahí de una manera simple y sencilla de cómo explican qué efectos tiene la hermenéutica. Alguien encuentra un mensaje que es el siguiente: haz lo que quieras. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Por ejemplo, vamos a suponer que es una persona terca y que a final de cuentas el que le mandó el mensaje le dice, pues en ese tono ofensivo, pues haz lo que quieras. O bien le está dando la concesión de que puede tener la libertad de hacer lo que quiera. Como vemos, son dos cosas muy diferentes a partir de un mensaje que depende de la interpretación que se le dé o cómo lo va a interpretar el receptor. Por lo tanto, aquí es importante preguntarse si el significado de las cosas está en el mensaje o en quien lo interpreta. Para esto hay algo muy importante que ya después en algún estudio yo se los voy a compartir, que se llama el círculo hermenéutico. Y yo siempre he dicho que la Biblia es un cúmulo de información, pero que para que sea útil a nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra formación, es que nosotros aprendamos a verla como un todo. Es decir, toda la Biblia, se los pongo de esta manera, un rompecabezas. Si nosotros tenemos un rompecabezas de 1000 piezas, tenemos el montón de piececitas ahí, pero a partir de todas ellas es difícil darse cuenta de qué vamos a formar. Se nos facilitaría mucho si nosotros echamos un vistazo a todo ya la figura, es decir, todo ya completo ese dibujo, ¿no? Y a partir de ahí entonces nosotros empezaríamos a ver cada una de las piezas del rompecabezas donde encaja y volveríamos a ver que coincidan y nos serviría de guía volver a ver todo el panorama y volver a unirlas. Eso más o menos ilustraría cómo se forma el círculo hermenéutico, es decir, en las piezas o en las partes vemos el todo y el todo vemos en las piezas y se va conformando. Esto no garantiza que tengamos una verdad, definitivamente, pero nos va a ayudar mucho. Ese es un proceso. Ahora, ese es el proceso largo, tal vez tedioso y difícil. A veces lo más sencillo es que nos digan así fue. Y por eso, bueno, este, eh, yo pienso que pues lo más conveniente, a no ser lo que ustedes digan mis hermanos, que podamos nosotros eh, ir, aunque sea lento, pero ir conformando cómo se forma la narrativa e ir sacando nuestro propio criterio. Porque aquí, bueno, esto es en cuanto al resumen de lo que nos quedamos y vamos a continuar entonces ahora con esta parte donde realmente al final también lo vimos, donde surge el nombre de Jehová. Hay que recordar cómo Moisés le dice al Señor todavía en el capítulo 6, ¿y qué les voy a decir a mis hermanos cuando llegue que quién me mandó? Y Dios le dice, así les dirás, yo soy, me mandó. Y lo que significa estas cuatro consonantes, yo soy el que soy, y que para nosotros es Jehová, algo como que parece que tiene más sentido, es como dicen los católicos, Yahvé. Y en fin, esto nos lleva a que aquí ya se establece el nombre de Jehová. Y ya tenemos entonces, acuérdense cómo Jacob se refiere al Dios de sus padres. Aquí ya no va a ser solamente el Dios de sus padres, sino ya tiene identidad propia. ¿Quién va a ser? Entonces, a partir de aquí, bueno, de esta orden o de esta narrativa, vamos a partir y permítanme compartirles eh,
el, dentro del capítulo 10, el capítulo 7, vamos a poner por ahí me fui muy lejos, creo que por ahí lo tenía en números 11, pero vamos a ponernos entonces en nuestra Biblia en Éxodo 7 y vamos a ver cómo aquí, en lo que les comentaba, que cambia la forma de la narrativa, porque aquí dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Fíjense cómo cambia y cómo aquí la comparación que hacemos entre estas dos versiones de la Biblia, la Reina Valera 1960 y la traducción al lenguaje actual, en la cual dice, ante el rey de Egipto, tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. El versículo de ellos dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí pues entonces vemos cómo Moisés trata de negarse porque él dice que es incapaz porque es tartamudo. Y vemos cómo hace enojar a Dios. Eso lo vimos en el capítulo 6. Ya aquí en el 7 no acontece así. Ya bueno, no, ya no lo menciona. Ya lo dejamos ahí. Pero cómo cambia dentro de la narrativa y me llama mucho la atención esto de cómo le va a dar ese estatus a Moisés. Y le dice, vean ahí en la Reina Valera que dice, yo te he constituido Dios para Faraón. Obviamente ahí está puesto en minúsculas para señalizar la diferencia entre Dios como poder y Dios como título nada más. Pero aquí vemos pues entonces cómo él le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón y él no los va a dejar ir. Es interesante ver cómo dentro de toda esta narrativa, eh, en lo que Dios le manda a Moisés y cómo se va a presentar en su medio de una de las primeras pruebas. O sea, él le dice que es que la vara que lleva, dice, cuando te presentes ante Faraón para que le demuestres, tira tu vara y esta se va a convertir en serpiente. Y así lo hace para demostrarle que tiene poder, que es él. Sin embargo, Faraón le contesta y dice que sus magos, sus encantadores igualmente, también sus varas las transforman en serpiente, pero sucede algo curioso. La serpiente o la vara de Moisés devora a las otras varas. Esta narrativa, mis hermanos, más que nada y centrarnos en la interpretación o en el hecho de qué nos quiere decir, miren, centrarnos en el mensaje. Como yo les comentaba precisamente, lo de la epistemología es que nosotros ya no nos quedemos solamente en la narrativa, que pues para un, una obra de teatro, una película, una serie está bonito esa escena, pero para nosotros, ¿qué nos quiere decir esta? Para mostrarnos el poder de Dios y cómo puede transmitirlo a los hombres, a quien Él designa. Este es muy importante, mis hermanos, porque Dios lo ha dado y hay hombres que han abusado de ese poder. Hay hombres que le han fallado a Dios y que, bueno, las consecuencias han sido terribles porque a Dios no se le puede engañar. Desde la misma situación en la cual nosotros podemos comprometernos a servir al Señor, tenemos que tener cuidado en cómo lo vamos a servir. Porque vean, si analizamos bien la situación, vamos a ver cómo Dios es el que le ordena a Moisés. Moisés no se ofreció, al contrario, él se quiso desligar, pero sin embargo Dios le ordena
y le da todas las herramientas, los medios y todo lo necesario para que lo pueda hacer. Ante todo eso, Moisés cumple y se presenta a Faraón y empieza su labor y empieza a hacer lo que Dios le mandó. Ahí quizás esté la parte importante, porque a veces nosotros vamos a ser incapaces, no vamos a poder con la tarea, pero tenemos que hacer el esfuerzo, sobre todo cuando nosotros mismos la hemos aceptado, nos hemos comprometido. Eso es muy importante, porque la narrativa de todo esto que sucede aquí, con Moisés, en todos estos capítulos que vienen en Éxodo, es muy interesante y vaya, es una de las, para mí, una de las enseñanzas más fuertes de cómo nosotros podemos desarrollarnos en nuestra vida y no tanto centrarnos tal vez en la narrativa de cómo se creó el pueblo de Israel. Porque como les comentaba, todo esto del Antiguo Testamento va encaminado a que nos muestre cómo surgió, creció, se formó, se fortaleció y todo lo que sucedió con Israel hasta que pues fue eh, prácticamente desaparecido ya con los romanos y surge la figura del Señor Jesucristo que cambia todas las cosas y bueno, todo esto lo vamos a analizar, pero aquí lo importante pues es como les comento, a mí en lo particular me parece muy interesante esta historia de Moisés y que quizás nos vayamos a ir un poco lentos. Lo que vamos a ver ya enseguida va a ser toda esta narrativa tan maravillosa, tan fuerte de las plagas y todo lo que sucedió para que su pueblo pudiera ir. Y de aquí vamos a empezar a ver cómo va a tener sentido aún para nosotros porque es algo que compartimos con él. Bien, mis hermanos, pues alguna pregunta, algo que, que quieran comentar. Antes de... Nada más que sí queda definido, ¿no? Que Moisés pues no recibió la circuncisión, ¿no? Miren, realmente yo no me atrevo a decir si la recibió o no. Eh, Lean con calma precisamente esa parte del capítulo, es el capítulo 4 me parece, por ahí, en donde narra ese evento en el cual en la posada se encuentran y es en especial porque no crean que se menciona mucho la relación de su familia, es más, ni siquiera sabemos si realmente se la llevó a Egipto, porque posteriormente vamos a ver cómo su suegro lleva a su mujer y a sus hijos cuando él ya salió de Egipto. Entonces, vamos a ir desentrañando y algunas informaciones que con lo cual vamos a formar o vamos a establecer un criterio muy personal dentro de nuestra narrativa y que bueno, se vale comparar y someter a prueba tanto lo que nosotros creamos, lo que nos digan y lo que descubramos, ¿sí? Bien. Jehová les bendiga y les guarde, mis hermanos. Con esto concluimos.